Hola chicas bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a cada una de ustedes. El día de hoy, hermosas, vamos a hablar sobre esos miedos que nos bloquean, nos paralizan y no nos dejan creer en nosotras mismas. ¿Cuántas de ustedes están pasando por esos miedos? Cuéntenme. ¿No se atreven a hacer algo que les gusta por miedo? ¿No se atreven a hablar? ¿No se atreven a salir de su zona de confort? Yo era una mujer con muchísimos miedos. Nunca emprendía, chicas. Es mi primer emprendimiento que estoy haciendo, que comienzo a salir a las redes sociales, comienzo a trabajar en algo que en realidad me gusta. Siempre estuve trabajando para alguien más, siempre tenía patrones, managers, personas más arriba que yo. De hecho, siempre me sometía a estas personas por miedos, miedo a que me corrieran, miedo a no tener dinero para pagar mi renta. Por inseguridades, yo decía, no voy a conseguir un trabajo mejor que este, así que tengo que aguantar. Y yo era una de las que siempre aguantaba. De hecho, en todos mis trabajos que he tenido, que no he tenido muchos, he tenido prácticamente como 3 de varios años. Esos trabajos, ahí era donde más aguantaba más tiempo por miedo. Entonces yo miraba que muchas chicas llegaban y se iban y decían, bueno, yo nada más vengo de pasada y me voy. Y las volví a encontrar, chicas, y estas mujeres ya tenían un nuevo trabajo, estaban ganando muy bien y yo no pasaba de lo que siempre había venido ganando. Siempre me ponían horarios que pues prácticamente no eran buenos para mí. Los aceptaba, chicas, por esas inseguridades, porque no creía en la mujer que en realidad yo soy, en mi capacidad de hacer cosas diferentes. ¿Por qué tenemos tanto esos miedos arraigados? ¿Desde dónde vienen? Todos esos miedos vienen desde nuestra infancia, desde cuando estamos muy pequeñas. Depende de cómo creciste en tu hogar. Muchas veces los papás andan corriendo, te gritaban, te decían, no sirves para nada, eres una tonta, eres una mensa, eres una inútil. En mi caso mío, mi papá y mi mamá, han sido los papás perfectos que he tenido y no cambiaría para nada mi vida. Sin embargo, mi papá, era una persona que sí nos enseñaba a hacer tareas, se sentaba con nosotros, pero él siempre nos gritaba, nos decía, eres una burra, eres una tonta, dale. Y entonces esas palabras, cuando él nos enseñaba a hacer la tarea, se me comenzaban a meter aquí y prácticamente todo lo que yo traía en la cabeza se me bloqueaba. Me ponía de nervios, era como que comenzaba a temblar y prácticamente se me borraba todo. Entonces así fui creciendo y cada vez que yo tenía que enfrentarme a la escuela, ¿verdad? Para, por ejemplo, exponer, me quedaba bloqueada, chicas. Se me olvidaba, era como que yo miraba en el maestro el reflejo de mi papá y todo se me olvidaba. Mi mamá también era una persona muy buena, sin embargo, ella era la que siempre andaba corriendo, acelerada, quería las cosas rapiditas, barriendo rápido, limpiando las camas. Ella quería todo perfecto y rápido, comer rapidísimo. Y la entiendo perfectamente, porque éramos 4 hijos en ese entonces y había animales que cuidar, había muchísimas cosas que hacer en el campo. Ella nos traía todo el tiempo corriendo. Y yo fui creciendo así, muy acelerada, corriendo hasta para comer. Y de hecho me ha costado bajar ese ritmo de comer más despacio. Entonces imagínense, chicas, cómo vamos creciendo desde muy pequeñas. Con esos gritos, esas personas adultas que también traen heridas, que también han sido criados igual por sus padres o peores cosas que nosotras. Entonces ellos nos crían conforme a lo que ellos creen, sus creencias y conforme ellos están de sus heridas, ¿verdad? Si hay una persona herida, entonces va a lastimar a un niño. ¿Y por qué les platico esta parte de mi vida? Para que miren, chicas, lo que viví y cómo fue que llego a la vida adulta muy tímida, llena de miedos, inseguridades, no creía en mí. Cada vez que yo iba a hablar, por ejemplo, para un trabajo, me daba muchísima pena, me ponía roja, comenzaba a temblar, las manos me sudaban. De hecho, nunca tuve bien un novio por todas mis inseguridades. Me sentía que estaba fea, sentía que no sabía hablar, porque ya desde muy pequeña también varias compañeras de la escuela me decían que hablaba muy rápido, muy despacito, que no me entendían.
Pero eso de lo que yo hablaba muy despacito era porque en mi casa había una creencia de que cuando los adultos hablaran, nos teníamos que callar. Y eso me llevó a mí a ser más insegura, a tener muchísimo miedo a hablar, a emprender. O sea, en mi casa no era de emprendimiento, en mi casa solamente era de trabajar en el campo, de lavar, de cuidar animales. De hecho, yo también iba a cuidar animales muy pequeña. Y ya llego acá a Estados Unidos, chicas, una vida totalmente diferente, un país que no es de nosotras. No hablando inglés, no conociendo nada, sin carro. De hecho, ropa también, nada más tenía como 3 mudas de ropa. Llego con unos tíos que eran lejanos ya a mí y habíamos llegado 4 o 5 personas y obvio que no nos podían comprar ropa a todos, ¿no? Y ya de ahí comienzo a ir a buscar trabajo, iba caminando, fui a un lugar cerquita de donde vivía y me daba muchísimo miedo el hablar. Y en ese trabajo donde llego, ahí duré más o menos como 13 años trabajando. Estuve en la cocina, estuve en la panadería, en la verdura, en la carnicería, en las cajas, haciendo precios. De ahí estuve en Western Junior, de ahí también estuve ya después ayudante de la manager de la tienda. Y ese fue mi trayecto. Es un trabajo que me dio muchísimo, estoy muy agradecida porque aprendí mucho, conocí muchísima gente. Sin embargo, chicas, no era lo que en realidad me gustaba, no era lo que en realidad yo sentía que merecía, ¿verdad? Primero el pago, el tiempo que necesitaba para mí. Sin embargo, estoy muy, muy agradecida. ¿Y por qué no me iba de ese trabajo, chicas? Porque yo tenía muchas inseguridades, no creía en mí, yo creía que no era capaz de hacer algo diferente, algo nuevo. Había muchísimas clientas que me decían, Erika, pero ¿por qué no te vas de aquí? Mira, tú sabes hacer muchísimas cosas, en tal lugar puedes ganar tanto. De hecho, me recomendaban y había personas que llegaban y me decían, Erika, ven a trabajar para mí como mi secretaria para comenzar a hacer esto, lo otro. Sin embargo, nunca lo hacía. Porque tenía muchísimo miedo. ¿Saben cómo era ese miedo, chicas? Que en el simplemente hecho de pensar que yo iba a ir a algo nuevo, algo diferente, me comenzaba a doler el estómago, me comenzaban a sudar las manos, me comenzaba a poner roja y todos aquellos pensamientos de fracaso se me metían en la cabeza y yo decía, pero si no duro ahí, pero si me corren, pero si no lo hago bien, pero si esto, pero si lo otro, aquello. Y todo eso de pero era una excusa. Porque detrás de mis excusas había ese miedo que no me dejaba dar el siguiente paso. Aparte de que tenía una baja autoestima, y el tener baja autoestima va conectado con el miedo. Miedo a ser tú misma, miedo a que te rechacen, miedo a no ser aceptada por las personas que te rodean. Imagínense, no me quería, no me aceptaba, aparte de todos los miedos, inseguridades, chicas, no soy nada de lo que era antes. De ahí estuve trabajando por muchísimo tiempo, los días festivos era cuando más trabajábamos, de hecho a mí me tocaba más el horario de las tardes, los horarios que prácticamente, pues casi a nadie le gustaba. Y yo sí lo aceptaba. ¿Por qué? Porque me daba muchísimo miedo, entonces no hablaba por miedo y por inseguridad a perder el trabajo. Esto me lleva, chicas, a un día cansarme y decir, ya no quiero estar aquí, ya no puedo seguir en este trabajo porque me está consumiendo, aparte ya tenía a mi niña. Y de ahí comienzo a tomar cursos, chicas, comienzo a tomar cursos y comienzo a trabajar en esos miedos, a decir, Erika, no puedes seguir así y tienes que comenzar a salir de esa zona cómoda en la que estás metida. Claro que no fue de la noche a la mañana, no fue algo que sucedió en un mes, 2 meses, no. Yo comencé a trabajar en mí en enero y de ahí pasó 2 meses que tomé cursos, de ahí dejé de descansar, no tomé cursos, de ahí nuevamente vuelvo a tomar cursos por 3 meses y de ahí prácticamente de 3 meses me sigo corrido 9 meses, donde comienzo a trabajar todos los días en mí, comienzo a leer, comienzo a trabajar en afirmaciones, en comenzarme a ver en el espejo, a aceptarme. Ahí es cuando decido dejar mi trabajo. No fue algo fácil. Claro que me costó porque también tenía responsabilidades en México con mi mamá, con mi familia.
Pero algo que me apoyó muchísimo, bueno, también fue mi pareja. Sin embargo, había esas preocupaciones de qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Y decido dejar el trabajo y digo, me voy a aventar a hacer lo que en realidad quiero. Y ahí comienzo, chicas, a empezar a hacer nuevas cosas, nuevamente un curso. Comienzo a hacer talleres, ahí donde comienzo a tener que aventarme para perder el miedo. ¿Saben por qué comencé a aventarme? Porque ya había soltado mi trabajo que me estaba dando esos ingresos para pagar mis cosas, para ayudar a mi familia. Entonces ya lo había soltado, prácticamente estaba nadando ahí sin nada y no había opción de decir, es que me tengo que agarrar, no, yo decía, o te avientas, Erika, o te quedas ahí porque ese trabajo ya no está. Entonces ahí es cuando comienzo a hacer los talleres, comienzo a aventarme más, a hacer en vivos, a hacer videos, comenzar a traer clientas. Y no fue fácil, no fue que en el primer taller ya tenía mis clientas, no. Porque había una inseguridad muy grande dentro de mí. Aquí es donde comienzo a trabajar en mi seguridad y comenzar a creer de que yo sí podía. De que yo sí podía lograr todo aquello que me merecía. Entonces aquí es donde, chicas, tenemos que trabajar en nuestra mentalidad de que sí podemos, que sí lo podemos lograr. En comenzar a dejar esas creencias que traemos desde nuestra infancia, de cuando te gritaba tu papá, tu mamá, las personas con las que creciste, los maestros, las tías, las personas que te rodeaban y que te dejaron en la mente una creencia de que no eras capaz y no eras suficiente. Entonces comienzo a trabajar en esas creencias y empezarme a meter de que yo sí era suficiente. ¿Cómo lo comencé a hacer, chicas? Primero que nada, agarro una libreta y comienzo a escribir todas aquellas creencias que no me dejaban dar el siguiente paso. ¿Y cuáles eran esas creencias? Que soy una burra, que soy una inútil, que no sé, que vengo de pueblo, que soy una tomate rojo, eres incapaz. Y muchísimas cosas más que tuve que comenzar a escribir. Y claro que comencé a llorar, chicas, porque era algo que nuevamente comenzaba a sentir ese dolor de estómago, me ponía roja nuevamente y comenzaba a sudar. Después de eso, comienzo a hablarme a mí misma y decirme, Erika, eso ya pasó, suéltalo, ¿no? Yo comenzaba a decir, suelto esto, suelto lo otro, y no fue de la noche a la mañana, chicas, es un proceso que he venido trabajando a lo largo de todo este tiempo. De ahí comienzo a trabajar con afirmaciones, donde me digo todos los días que yo soy capaz. Me paraba frente al espejo y me comenzaba a hablar. Y había momentos que comenzaba a llorar porque no me la creía. Y era una batalla total que entraba en mi cabeza, donde algo me decía que sí era capaz y otra cosa me decía que no era capaz. Y otra voz me decía que no era capaz. Sin embargo, cuando nosotras trabajamos todos los días, chicas, tarde o temprano, algo a tu mente, a tu cabeza se te va a meter. Y de ahí comienzo a trabajar en esos retos, donde me comienzo a retar por 21 días. Reto de sonrisa, donde nunca sonreía. Pero ¿saben por qué era que no sonreía? Porque tenía los dientes chuecos y por mucho tiempo también me hicieron bullying de mis dientes. Pero bueno, comienzo a sonreír por 21 días, comienzo a hacer retos de jugos verdes, comienzo a hacer retos de afirmaciones, varios retos que comencé a hacer. Y los retos son algo que te ayudan a comenzar a superar esos miedos, porque un reto es algo que tienes que cumplir y te está retando, que sabes que no es fácil. No es fácil lo que vas a hacer. Sin embargo, es algo que si tú dijiste que lo vas a hacer, lo tienes que cumplir. Y así comencé, chicas, poco a poco me comenzaba a poner frente a la cámara y comenzaba a hablar. Y hubo un momento donde me puse a llorar porque todo se me olvidaba. O sea, yo tenía todo en la mente y decía, ahorita voy a hablar esto y aquello y bla, bla, bla. Pero cuando me paraba enfrente de la cámara, todo se me iba de la cabeza, de la mente, se me borraba todo. Y no podía decir nada y comenzaba a llorar. El primer video que hice en YouTube también, chicas. Para mí fue algo que me costó muchísimo.
el enfrentarme a la cámara, el comenzar a hablar, el comenzar a expresar, el pronunciar palabras, el aprender nuevas palabras también. Y así comencé poco a poquito. Ahora, ¿cómo perdemos esos miedos que nos bloquean? ¿Cómo los dejamos a un lado? ¿Saben cómo los vamos a superar esos miedos? ¿Saben cómo vamos a superar esos miedos? Haciendo lo que nos da miedo. Pero Erika, ¿cómo lo hago? A mí me daba mucho miedo enfrentarme a la cámara, chicas. Y cuando yo lo comencé a hacer, lloraba porque no lo podía hacer, porque me criticaba, me agarraba los cachetes, me criticaba por la voz que tenía, por todo. Sin embargo, yo lo comenzaba a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer una y otra vez, y era de caídas y levantadas. Y por un momento me pasó en la cabeza que nunca iba a ser capaz, que no lo iba a lograr. Sin embargo, iba al espejo y me volví a hablar y nuevamente. Y la única forma, chicas, de vencer nuestros miedos es comenzar a hacer poco a poco aquello que nos da miedo. Si tú en este momento dices, es que estoy bloqueada, no puedo, yo te recomiendo a ti que busques ayuda con una persona con la que le tengas confianza, con la que te identifiques y le digas, ¿sabes qué? Quiero vencer este miedo. Que sabes que esa persona solamente te va a apoyar, que va a estar a un lado. Porque la que va a tener que pasar todos estos retos vas a ser tú. Y eso te va a ayudar muchísimo a dar pasito a pasito. Y poco a poquito todos los días no rendirte. Y tener bien en cuenta en la mente, chicas, de que no va a ser algo tan fácil. Porque si estás buscando ayuda y si te estás retando en eso, es porque a ti te está costando. Y también no compararte con otras personas que están a un lado, que están haciendo lo mismo que tú, con amistades, con compañeros de trabajo, con familiares. Porque puede ser que en algo que a ti te falla, que te está costando muchísimo, la otra persona rapidito, fluye rápido obtiene resultados. Pero tienes que entender que tú no eres igual a esta persona. Tú has venido a una misión. Y muchas veces eso, en lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, nos está alistando para que salgamos a hacer aquello que en realidad queremos. Yo sí me comparaba por mucho tiempo, chicas, con compañeras. Y yo decía, es que ella habla muy bien, ella fluye rápido, ella obtiene resultados rápido. Sin embargo, un día yo me dije, no, Erika, es que ellas, cada una de nosotras está batallando en algún tema. Aquí es como las materias de la escuela. Hay muchísimas materias y para unas personas es más fácil matemáticas, otras español, historia, física, ciencias. Y para cada una es más fácil cada materia. O puede ser que hay una persona que prácticamente casi todas las materias va muy bien, pero en algo tiene que fallar, porque nadie somos perfectos. Entonces, lo que nos toca a nosotras, chicas, es centrarnos en aquella materia en la que se nos es difícil, en la que menos sabemos, en la que nos cuesta aprender, en la que no sabemos nada de ese tema. Ahí es donde, chicas, nosotras nos debemos de enfocar. Si tú no te enfocas ahí y solamente dices, es que tengo miedo, es que no lo puedo hacer, es que esto, es que lo otro, te puedes quedar del otro lado como víctima diciendo, es que tengo miedo, es que no lo puedo hacer, estoy bloqueada. O decir, a ver, me siento y busco la solución. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? O me aviento yo porque quiero vivir estos sueños y porque quiero hacer esto, o me quedo estancada donde estoy. Entonces, cuando yo recordaba mi trabajo donde estaba por 13 años y ya no quería regresar nuevamente a un trabajo donde me sujetara por muchísimas horas, en los días festivos, no podía estar ni con mi pareja ni mi niña, entonces ahí es cuando yo comienzo a aventarme y decir, no, o quieres regresar a lo mismo o quieres esto que es algo diferente. Recuerda, siempre ten un por qué lo vas a hacer. ¿Por qué y para qué? Porque si tú no tienes un por qué y un para qué, te vas a quedar estancada de víctima con esos miedos, con esas inseguridades y no te vas a atrever
a dar el siguiente paso. Así que comienza a retarte, comienza a trabajar en aquel tema que tú sientes que no sabes de ese tema o que necesitas trabajar en ello. Comienza a sacar todas aquellas creencias que traes desde muy pequeñita que te están deteniendo y no te están dejando avanzar. No te compares con las personas que están a tu alrededor y siempre enfócate en aquello que tú quieres lograr. Si tú vas enfocada, no va a haber nada que te haga perder ese camino. Pero si tú vas mirando para un lado, para otro, es muy probable de que ese enfoque a lo que vas no llegues, porque te estás distrayendo para acá o para el otro lado. Y haz lo que en realidad tú quieres hacer, lo que en verdad tú sientes que quieres hacer. Deja de pedir consejos, porque las personas que están a tu alrededor no están viviendo tu vida, no saben lo que en realidad tú quieres. La única persona que sabe lo que en realidad tú sientes y quieres para tu vida eres tú misma, nadie más. Cuando dejes de preguntarle a medio mundo qué es bueno y qué no es bueno para ti, es cuando vas a comenzar a vivir la vida que tú quieres. Así que, hermosas, a poner acción. Recuerda, si esos miedos están, pregúntate, ¿cómo puedo superarlos? Y no te quedes ahí. Les mando un fuerte abrazo y las miro para la próxima semana.